Hola, mi nombre es Lorena Collantes, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Yacambú. El día de hoy disertaremos sobre el sector asegurador venezolano ante la pandemia declarada COVID-19. El sector asegurador en líneas generales desempeña con su actividad un papel muy importante en las economías modernas, proporcionando de medios adecuados para subsanar, resarcir, reponer, indemnizar la pérdida o destrucción de bienes materiales o garantizar de algún modo el resarcimiento, así sea limitado, del poder adquisitivo de las personas en caso de enfermedad, accidente o defunción. Definición de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha generado un concepto o definición en su página web, indicando que son una gran familia de virus, los coronavirus, causantes de enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo, siendo el reciente COVID-19 un tipo de ellos. El coronavirus COVID-19, ese nombre científico, surge del llamado SARS-CoV-2, que posteriormente le dieron el nombre de COVID-19 por su fácil pronunciación. La asociación terminológica de esta enfermedad se asocia con el SARS de un brote que hubo en el año 2003. Aunque son virus diferentes, es asociado el coronavirus con este tipo de virus porque su forma genética se parece. Resulta importante tener en cuenta, diferenciar lo que es epidemia de endemia o enfermedad endémica más conocida, de brote y pandemia. Son términos parecidos, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de epidemia, son enfermedades que se propagan entre los individuos. Cuando hablamos de endemia o enfermedad endémica, son enfermedades oriundas propias de una región en específico. Por ejemplo, la enfermedad del Zika, la enfermedad del dengue hemorrágico, son propias de ciertas regiones en temporadas también específicas, en tiempos de lluvia, en el trópico, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de brote, surgen enfermedades de repente. Y en cuanto a la pandemia es una enfermedad nueva, de la cual no se conoce el origen y que se propaga de forma violenta en la población, indiscriminadamente. No tiene ningún tipo de foco en específico, sino que se propaga por el mundo. Resulta importante diferenciar también entre los términos virus y bacteria. Virus y bacteria no es lo mismo. Los virus son enfermedades asociadas que buscan adecuarse, instaurarse en un ADN, del cual se adapta. En cambio, las bacterias, el 90% del ser humano tiene bacterias. ¿Qué ocurre cuando éstas se multiplican? Es decir, esta población rebasa el porcentaje normal que debe tener un ser humano, causan la enfermedad. El virus se controla a través de una vacuna. La bacteria se controla a través de antibióticos generalmente. Bien, hablemos del sector asegurador. El sector asegurador está controlado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora controla sujetos que son tanto el tomador asegurado beneficiario, el intermediario de seguros y las empresas aseguradoras, reaseguradoras, en fin, sociedades de corretaje, intermediarios de seguro, todos los sujetos intervinientes en esta actividad. El contrato de seguro, también es llamado póliza, está compuesto por condiciones. Estas condiciones pueden ser generales o particulares. Esas son las reglas del juego.
El contrato de seguro, una de sus características principales es que es un contrato de adhesión. La parte que contrata se adhiere ya a las reglas establecidas en ella. Entonces tenemos que el tomador asegurado o beneficiario tiene la obligación de pagar la prima para que en contrapartida la empresa aseguradora cubra un riesgo por un determinado tiempo o un periodo de tiempo contratado, donde va a establecer cuáles van a ser las coberturas que van a estar establecidas en esa póliza de seguro. Y en función de que se materialice el riesgo, es lo que conocemos como siniestro. Viene como contrapartida también el reembolso, la indemnización, el resarcimiento del daño por parte de la empresa aseguradora. Conviene destacar que el objeto del seguro de HCM, el llamado hospitalización, cirugía y maternidad, en función de las coberturas de salud, tenemos que depende el tipo de compañía o el tipo de contrato de seguro que usted suscriba, va a tener determinadas coberturas, ¿no? Y pagando una prima adicional puede adquirir una cobertura adicional. Normalmente cubre los tratamientos médicos hospitalarios o tratamientos sin hospitalización, los honorarios médicos, los gastos médicos o clínicos contra reembolso, generalmente los manejan. La maternidad es opcional y la maternidad y obstetricia tendría muchas veces que pagar una prima adicional para tener esa cobertura. Otra de las coberturas son los gastos por cirugías, los gastos ambulatorios. También tiene las coberturas de servicios de ambulancia que pueden ser suscritas adicionalmente. En fin, las pólizas de salud tienen coberturas y estas coberturas son básicas y algunas adicionales pagando prima. Dentro de los condicionados de la póliza tenemos cláusulas. Estas cláusulas muchas veces establecen específicamente qué cubre y qué no cubre el seguro. Entonces tenemos la cláusula sexta, que nos habla de exclusiones expresas, es decir, tácitamente establecidas dentro de ella. Entonces encontramos que en esa cláusula sexta de exclusiones señala: el asegurador no cubre gastos relacionados con, el ordinal 8 señala, enfermedades decretadas como epidémicas por el organismo público competente en lo que se refiere a los gastos que se hayan ocasionado luego de haber sido declaradas como tales. Es decir, que cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, ningún tipo de enfermedad asociada con el COVID está cubierta. Pero, ¿qué posición adopta la Cámara de Aseguradores de Venezuela? Inmediatamente declarada la pandemia, se reúnen el día 12, el día 13 y toman una determinación en conjunto para no perjudicar a la colectividad, pues el sector asegurador venezolano garantiza la cobertura de todas las patologías asociadas al COVID-19. Fíjense bien que a pesar de que está expresamente excluida la pandemia, la Cámara de Aseguradores, por una resolución conjunta, toma la decisión de cubrir todo tipo de gastos generados con ocasión a la enfermedad COVID-19. Esa es la buena noticia. En este comunicado que saca la Cámara de Aseguradores de Venezuela, analizándolo, garantiza la cobertura de las pólizas de salud en todas las patologías asociadas al COVID-19. Brinda la oportunidad de la continuidad y cobertura de las pólizas de salud, así como la Cámara de Aseguradores, en coordinación con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, quedaron asociadas a fin de monitorear
que se cumpla con este comunicado y brindan la recomendación a la ciudadanía de tomar medidas preventivas de salud para evitar la pandemia y seguir los lineamientos oficiales tanto de la Organización Mundial de la Salud como los gubernamentales. Pero, ¿qué hacer si en caso de que no tengan conocimiento los centros de salud de que yo deba ser atendido con ocasión a una póliza de seguros eh, por la pandemia COVID-19? Pues existen mecanismos de denuncia si se niegan a atendernos. Existen tres mecanismos principalmente, de los cuales dos de ellos se pueden utilizar y accionar inmediatamente. Ingrese a la página web de sudesec.gov.be, haga clic en el link Sistema de Atención Primaria SAP. Ese sistema de atención primaria SAP, usted se suscribe electrónicamente y coloca la denuncia. Le va a pedir una serie de datos que tiene que tener escaneados y subirlos a la web y hacerle seguimiento constante a ese reclamo o queja. En segundo lugar, pues usted tiene a disposición la Defensoría del Asegurado. Para ello también tiene unos números a los que puede llamar. Sí, y efectivamente estos números lo atienden a través del 0800-7832-734 o 0800 SUDESEC a su disposición. Es decir, entonces, que cuenta con esta plataforma SAP para registrarse y hacerle seguimiento a su queja. Finalmente, existen medidas básicas de protección contra el coronavirus. Recuerde, lávese bien las manos con frecuencia con abundante agua y jabón. Cúbrase la boca al estornudar y lo más recomendable es levantar el codo y cubrirse la boca o utilizar pañuelos desechables. El distanciamiento social de 2 metros es fundamental. Y si tiene síntomas de coronavirus, acuda al médico de inmediato. No deje pasar, no es una gripecita normal. Cuídese. Recuerde, vaya al médico. Ninguna medida de limpieza es exagerada ni excesiva en tiempos de pandemia. Lea, instrúyase y prepárese para afrontar y enfrentar esta nueva normalidad. Entienda que nuestra vida cambió y nuestro deber como habitantes del planeta es adaptarnos con conciencia e inteligencia. Cuidarse es quererse. Gracias.